Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas un grupo de amigos se sienta aquí a conversar de estos temas que tanto les gusta. Recuerden que estamos a través de Caracol Podcast en Caracol Radio. Pueden encontrarnos en la cuenta de YouTube de Caracol Podcast y por supuesto pueden ubicar en las principales plataformas, pero sobre todo en Spotify. Allí estamos para que escuchen semana tras semana nuestros distintos episodios o se encuentren con los episodios que ya hemos grabado, en donde hemos tenido invitados fascinantes como siempre. Y como los que tendremos hoy, pero ya los iremos presentando. Quiero darle primero la bienvenida a la bella, pilísima, la Emilia, la Falcao Restrepo en la educación. Hola, buenos Emilia, días, Víctor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Como siempre, feliz de estar aquí con todos mis amigos TIC. bueno, nosotros de tenerte acá. Desde, vamos a ver, ¿desde qué lugar de Cundinamarca tal vez se encuentra don Jole Restrepo, el punk del podcasting en Latinoamérica? Gracias, Víctor. Estoy desde Cajicá y no estoy desde Zipaquirá, donde queda Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI, y feliz porque el tema que vamos a tratar hoy me apasiona muchísimo. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, y esto sí es primicia, señores, es el regreso de Maurizio Aramillo, el imperatore de la comunicazione desde Impacto TIC. Mauricio, ¿hoy desde la calle 80 en Bogotá o desde Roma? Amigos TIC desde la calle 80 en Bogotá, sí señores. Emilia Falcao, un saludo, Jorge PhD, Víctor, y estamos completos, esa es la primicia realmente. Hoy estamos completos por fin. No, señor, no está. Bueno, Lo sí, vamos a estar, sí, vamos a sí, sí. estarlo, sí. ¿Por qué entra en cuadro desde algún lugar del mundo hoy haciendo jogging desde Dubái, Dubái. Santiago Pinzón Galán? Buongiorno, buonasera, buonanotte. Es un placer acompañarlos ya que Mauricio está con nosotros. Siempre es un motivo de alegría para toda la humanidad digital. Bueno, Santiago, bienvenido una vez más. Quien les habla, Víctor Solano, desde Socorro, Santander, eh, cuna de la libertad de América, futuro territorio inteligente, territorio de la innovación. Y bueno, muy contento de estar aquí con ustedes una vez más. Como siempre está en nuestra Happy Hour. Quiero que entonces, Ole, ¿le parece si usted nos presenta a nuestros invitados? Ole. Se asustó, Sí, se lo voy a asustó. presentar yo porque tenía mejor internet y justo me está fallando el internet, como le está fallando seguramente a uno de nuestros invitados, porque van a ser dos invitados. Y bueno, ahí parece que llegó el otro, son nuestros queridísimos amigos del Centro Nacional de Consultoría, Carlos Lemoine o Lemoine, no sé cómo se Lemoine pronuncia, Brothers, y Lemoine Pablo Brothers, Lemoine. Lemoine Brothers acá. Qué falta de mundo, qué falta de mundo. Lemoine. Sí. Carlos y Pablo Lemoine. Bueno, del Centro Nacional de Consultoría llevan, pues, solo el nombre del Centro Nacional de Consultoría ya nos dice mucho, pero llevan desde un buen tiempo haciendo un estudio muy interesante de apropiación digital en Colombia que vamos a hablar hoy. Entonces, bienvenidos. Un gusto. Pues, muchas gracias, delicioso estar acá de nuevo. Y exactamente eso, contarles un poco sobre este estudio que hemos venido haciendo desde hace ya varios años y que nos apasiona y que
tiene el propósito de contribuir fundamentalmente al país, ¿no? Y por eso es un estudio abierto, ¿no? Es un estudio que pretende que esté cerca de las personas que están en el tema, alrededor del tema de la tecnología y cómo la tecnología sea una cosa que esté cerca de todos y que la entendamos. Muy bien. Vale, Carlos. Bueno, y profundicemos un poco sobre ese estudio. Entiendo que este estudio tiene un alcance mayor en lo geográfico. Bueno, cuéntenos cuáles son las novedades de este estudio de este año. Bueno, creo que este estudio comienza en 2016. Hoy estamos en nuestra quinta ola. Y creo que lo más importante es que desde el principio tuvimos el propósito de hacerlo nacional, es decir, que pudiéramos hablar del país, ¿sí? Sí. Que pudiéramos saber cómo es que la gente que está en las ciudades y que tiene unas condiciones de conectividad y de dispositivos adecuadas de alguna manera, pudiéramos hablar de ellos, pero también de las zonas, de las zonas rurales en donde la situación de conectividad no es es más difícil. Entonces pudiéramos hablar de ambos espacios y pudiéramos referirnos al país, ¿no? De darle sentido a esa palabra nacional. Y desde el principio, y el estudio de este año, ¿no? Cuenta con una sobremuestra en municipios PEDET, ¿no? Okay. Acá me parece como importante dar como ciertos reconocimientos a los socios, de alguna manera, a los que aportan los recursos, ¿no es cierto? Pues ahí está la CAF, la ANDI, está una fundación de Chile que es CODEA, Claro, Da Vivienda, Ivo, y esta sobremuestra de municipios PEDET es gracias al aporte de USAID, que tiene proyectos específicos en los municipios PEDET. Bien. Carlos, una inquietud, y es en esta lógica de los años que se ha hecho el seguimiento desde el 2016, ¿Colombia avanzó, se estancó o qué ha pasado después de la pandemia? Yo creo que la respuesta es gris. ¿En qué sentido? En que nosotros antes, durante la pandemia, tuvimos un salto muy grande, ¿no es cierto? Y obviamente el regreso a la presencialidad, pues ha tenido cierto impacto en ese salto. Pero cuando uno le pone la lupa a qué pasó, acá lo valioso es que creo que esas personas que llegaron como al nivel avanzado, es decir, como que tocaron ese Internet más amplio, ese Internet un poco más poderoso, con mayores capacidades de impactar en la vida, se quedaron, la mayoría se quedó ahí. Es decir, ahí tuvimos una ganancia importante en ese nivel avanzado que es capaz de alguna manera de expresar su ciudadanía digital. Ahí solo perdimos 3 puntos, ¿sí? Es decir, a ver, para ponerlo en números, nosotros en febrero de 2020, es decir, antes de pandemia, en el nivel avanzado teníamos el 6%. La pandemia multiplica por 3 ese porcentaje, es decir, tenemos un 19% de personas que estén en el nivel avanzado y luego, y en la medición que acabamos de hacer, estamos en el 16%, es decir, perdimos solo 3 puntos, ¿sí? Lo cual sigue siendo un salto grande respecto a lo que teníamos antes de pandemia, ¿sí? En ese sentido me parece que es positivo. Y la otra cosa que me parece muy importante es que los entrenamientos y lo que hicimos durante pandemia está ahí, está latente. Sí, ese arrocito en bajo que hay en capacidades digitales que tiene el país, ¿no es cierto?
Carlos, cuéntame un poquito frente al tema de las regiones, para todo el tema de cerrar brechas con el tema, por ejemplo, la educación, conectividad. Ya nos cuentas cómo fue ese avance durante la pandemia, pero ustedes cómo ven esas perspectivas también hacia adelante en esa evolución que vienen haciendo en la medición con el estudio. Porque pues estamos hablando de brechas y particularmente para el tema en las regiones, en esa Colombia más profunda y muy orientada hacia las posibilidades en educación. Pues digamos que la educación es uno de esos de esas actividades que digamos que hoy en día el 55%, digamos, está utilizando la herramienta para profundizar o para acceder a alguna forma de conocimiento, ¿sí? Eso es un porcentaje alto. O sea, que más de la mitad de la población esté utilizando la herramienta para acceder a alguna forma de conocimiento es valioso. No hay una brecha significativa, por ejemplo, entre los municipios PEDET y no PEDET. Es decir, un municipio PEDET, el 54% de la población que está en un municipio PEDET está accediendo a conocimiento a través de Internet, y en un municipio no PEDET es del 56%. Es una diferencia muy pequeña. La diferencia es un poquito más fuerte cuando comparamos rural y urbano, ¿no es cierto? Y ahí, de todas maneras, en rural tenemos un 46% de la población que está accediendo, mientras que en el urbano es un 58%. Ahí la brecha es un poquito más profunda, ¿sí? Y eso, pues, en alguna medida se debe a la calidad de la conectividad, ¿no? Y algunas otras cosas que definitivamente impactan, ¿sí? Pero esa brecha no es tan grande, y yo creo que ese es uno de esos capitales, ese es como las cosas grandes y las tareas grandes que tiene el país, ¿no? Es elevar el nivel de educación de la población, porque es ahí a donde ese es realmente, de alguna manera, la droga que el país tiene que consumir para acabar con la pobreza, ¿no? Es decir, la educación es realmente la que altera la relación con la tecnología y con, pues, ese capital humano, ¿no? Sí, el nivel de educación definitivamente es tal vez el problema más grande que tenemos aún, y la tecnología puede ser un gran aliado para solventar este problema. Sí, habilitando la tecnología para que precisamente se cierre la brecha entre campo y ciudad, porque, digamos, esa sí me preocupa en la medida en que va abriendo un gap muy grande y va dejando finalmente unos, como decían, unos inforricos y otros infopobres. De acuerdo. Y ahí yo tengo que, me parece como importante agregar, y es que en lo digital estamos llegando también como a una nueva era, ¿no? Que es la inteligencia artificial, y definitivamente en esa nueva era tal vez es mucho más importante la educación. Sí. Porque en últimas vamos a estar compitiendo con máquinas que son muy buenas haciendo trabajos repetitivos. Sí, es como, obviamente la educación es aprender a aprender, ¿sí? Es decir, en eso consiste, y la tecnología es esa capacidad de aprender, ¿sí? El uso de la tecnología es aprender una nueva herramienta, pues, que no es lo que hace, es una dinámica, como una continuación de una dinámica que traíamos, que viene teniendo el mundo desde hace mucho tiempo. Yo, para seguir el buen ejemplo de mi amigo Mauricio, voy a seguir con la pregunta B. Los incisos. Ya, eso es contagioso, eso es contagioso. De esas brechas, pero quisiera, ¿qué pasa con el tema de las edades? Porque, y volvamos al tema de la educación y el aprender a aprender, y sigamos con todo este tema de este aprendizaje a lo largo de la vida, inteligencia artificial, todo esto, ¿qué pasa con las edades?
¿Cómo están Estás esas? pensando, Emilia, en la inclusión de la tercera edad, ¿cierto? ¿O estás hablando para que Víctor no se sienta personalizado acá? Ay, Dios mío, eso fue Santiago. Sí, yo sé, Emilia. No, yo sé. Tú estás del lado bueno, estás de nuestro lado. Pero sí es de la inclusión, pero no de Víctor. Yo estoy incluido hace rato. No sé si, pues evidentemente los jóvenes, pues evidentemente tienen una relación más profunda con la tecnología, ¿no? Al culminar en esta medición, de hecho, el indicador de los jóvenes es el más alto de todos, ¿no? Sin embargo, en ese, digamos, en esa dupla de contraste que estaba, el 71% de los jóvenes hoy en día está usando la herramienta para acceder a conocimiento, mientras que solo el 46% de los adultos, acá los adultos lo estamos considerando aquellos mayores de 30 años, ¿sí? Entonces yo les contaré cuando llegue allá qué pasa, si yo sigo utilizando la herramienta o no. Y Víctor es 30 por 2, por 3, por 4, ¿por cuántos? Factor punto 5. Bueno, Mauricio tenía una pregunta antes de ir al dato de Santiago. Sí, Ojo, Carlos. ojo, la pregunta, ¿no? Una. No, sencilla. Carlos, Pablo, pues algo muy valioso del estudio es que lleva varios años desarrollándose, entonces esto nos muestra la evolución, nos muestra casi que un video en vez de una foto aislada y eso nos ayuda mucho. Sin embargo, pues es como que recuerdo la grabación del año pasado y bueno, me pregunto, ¿cuál es el hallazgo? ¿Qué cosa interesante, qué cosa diferente o anomalía o algo que se salga de la continuidad de año tras año encontraron en este estudio de 2023? Pablo, yo no sé si usted tenga, ¿qué puede? Bueno, no, hay varias cosas que no, digamos, que no eran. O sea, primero, había mucha incertidumbre de qué iba a pasar con el regreso. Sí, esa era como una pregunta grande que el estudio resuelve, ¿sí? Y es básicamente lo que ya mencionó Carlos, que si bien nos volvemos levemente en términos de nuestra vida en el mundo digital, esos entrenamientos están y Colombia está muy superior a como estaba, digamos, antes de pandemia. Sí, ahí hay una brecha grande. Y esa es una cosa que era una pregunta como fundamental, ¿sí? Que motivaba mucho el estudio, bueno, y que ahora que ya pasamos esa época, ¿qué pasó? Otra pregunta que es fundamental es este tema que siempre nos ha obsesionado, es las brechas, ¿sí? Ese es como esta preocupación de si la tecnología está generando desigualdad o esta equidad, ¿sí? Que es una pregunta fundamental. Y, digamos, aquí vemos, y ahorita saliendo de la pandemia, cómo iba a ser eso, ¿sí? Y nosotros vemos ejemplos, ¿sí? De equidad, ¿sí? Digamos, eso de que el rural, lo que pasa en el rural básicamente es que se divide entre los análogos y los que son digitales y no tienen este mixto que tienen las ciudades tan grande. Y ese que es digital en lo rural, que es fundamental, pues porque, digamos, esta es una opinión personal, me parece que la manera del rural de conectarse con el resto del mundo es este uso de lo digital, es lo único que se me ocurre que puede funcionar. Está ocurriendo y está creciendo y se da, y ya en este momento hay actividades que sean más digitales en lo rural que en lo urbano, que ese es un encuentro, me parece a mí, gigantesco. En temas de, digamos, existen brechas en temas de dispositivos a los que la población tiene disponibilidad, pero el celular es el gran como herramienta de equidad, por decirlo de alguna manera. Si no hay diferencias en acceso al celular, al smartphone, ese me parece también que es otro encuentro, sí, como otro, no sé si sea obvio, pero que no haya en ese como datos, ¿sí? Como en los PDET y en los no PDET, la probabilidad de encontrar una persona con smartphone es igual. ¿Sí? Si usted escoge una persona al azar y esa persona, la probabilidad de que tenga smartphone es igual, me parece una oportunidad gigantesca.
seguro hay mil más. O sea, es un estudio que uno cada vez que mira, encuentra, ¿sí? Eso se me viene a la cabeza. Eso con respecto a, como a los datos. Y después como el análisis que estamos haciendo en este año, estamos trabajando mucho más. Nosotros hace tiempo venimos trabajando en la ruta digital, ¿sí? Entonces, cómo la ruta se funciona. Y ahora lo que estamos trabajando es la ruta como mucho más, y lo llamamos las redes, como de adquisición de conocimiento. ¿Sí? Y en eso es lo que estamos trabajando mucho más. Y es bien interesante porque lo que parece ser que pasa, o sea, cómo era lo que yo pensaba antes, y aquí creo que ya me estoy tomando la palabra demasiado, pero era que la gente como que eliminaba los usos de arriba, los usos más sofisticados. Entonces, una persona de PD chatea, se educa y después hace transacciones, ¿cierto? Era como la idea que teníamos al principio, pero ahora que entramos como a entrar mucho más en detalle, lo que uno ve es que, que a veces entran a hacer otras cosas, ¿sí? O sea, digamos, consiguen trabajo, pero no chatean, ¿sí? Hacen como que su red de conocimiento y como los usos que usan son mucho menos variados, pero no significa que no los hagan. ¿Sí? Como que hacen algunas cosas y entran a... Sí, el ejemplo del empleo es una cosa bonita porque cuando uno mira la base, digamos, por donde entran las personas en los municipios PD, buscar empleo por internet es como una cosa de base. ¿Sí? Entonces es como que lo que yo pensaba que pasaba era que la gente entraba a chatear, seguía este camino y los menos sofisticados pues no hacían transacciones. Sí, pero lo que pasa en estos municipios y las personas menos conectadas es que hacen menos usos, pero entran a hacer cosas, ¿sí? No es que no es que solo chatean, sino también ese es otro como cosa que me ha sorprendido. No sé, sí. Ya me excedí. No, pero no, después de las intervenciones de Carlos, aquí ya sentimos Lemoine Brothers. Bueno, vamos entonces en un programa de datos a que don Santiago Pinzón Galán, desde el bus que lo está llevando a la pista de Fórmula 1, nos cuente el dato. Ojo al dato con Santiago Pinzón. Ojo al dato, ojo al dato. Número 1. El dato es el número 1. ¿Y por qué el número 1? Davivienda, muy a propósito de lo que estamos hablando, es considerado el banco digital de Latinoamérica el número 1 en el ranking que hace Euromoney. Y eso nos lleva a la relación con el estudio. ¿Qué estamos haciendo en términos de fintech? Entonces, el dato concreto, banco digital de Latinoamérica es Davivienda. Bueno, no lo cogimos en el número equivocado, no lo cogimos en el Fórmula 1. Pero eso tenemos que decir que no tenemos patrocinio de la vivienda ni del grupo Viva, nos toca hacer disclaimer. No, ningún patrocinio, y tampoco puedo hacer caso ajeno que es afiliado a la ANDI, ese tipo de cosas no las decimos para que no haya inconvenientes. Todavía ya ha ganado ese puesto, además que fue el primero que entendió, por ejemplo, esta ruta digital que nosotros tenemos, porque ellos fueron los primeros que dijeron, no podemos esperar a que las personas aprendan a llegar a la transacción, no, tenemos que bajar a la red social, tenemos que bajar al chat, y allá tenemos que colocar nuestra sucursal. Y eso los convirtió en la primera fintech de Latinoamérica y ellos labraron ese camino. Ese espacio se lo ganaron definitivamente. Además es el primer banco que tiene una patente, es el primer banco que, en fin, merecido ese reconocimiento. Pero ahí es donde relaciono la lógica de la banca colombiana, porque también Bancolombia y otros, fíjese lo que es un Nequi o fíjese lo que es un Daviplata, representan esa realidad de apropiación digital. Estamos teniendo unas soluciones que sí están cambiando y creo que el mismo estudio, para llegar a la relación acá, encuentra uno que las billeteras están siendo parte de esa respuesta. Y eso creo que es muy valioso, ya que vemos a Carlos de Mar con su batería, que nos dé más batería de información en los temas de qué estamos haciendo en billeteras. Sí, pues ahí digamos que dentro de las cosas más bonitas que tiene este estudio es una evidencia clarísima
del impacto social que tiene la tecnología. Nosotros seleccionamos 4 temas en donde vemos que la tecnología está, digamos, aportando de manera significativa. El de la educación ya lo vimos, pero cuando nos vamos a la salud, ¿sí? Uno ve que la salud está presente y sobre todo la motivación es muy importante. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, las mujeres acceden más a citas médicas a través de canales digitales, los adultos están accediendo más a salud a través de canales digitales que los jóvenes, que tienen más apropiación digital, ¿no es cierto? En el caso de la participación, que es, para mí es como una gran noticia, es la posibilidad de, mejor dicho, en lo rural está superando al urbano en el uso de la tecnología para participar en temas sociales, ambientales o políticos. Los grupos vulnerables superan a los grupos no vulnerables utilizando la tecnología para participar en temas políticos, sociales o ambientales, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede en los grupos que se autodefinen como pertenecientes a grupos étnicos, también superan a los no étnicos. Y en el caso de las billeteras virtuales, evidentemente casi la mitad de la población, es decir, el 44%, está utilizando billeteras virtuales, ¿no es cierto? Y está presente en todos los grupos, ¿no? Entonces, pues, me parece que esos 4 indicadores, es decir, vinculación al sistema financiero, la salud, la educación y la participación, la tecnología está haciendo un aporte importante, es decir, está aplanando el país. Y eso me parece que es como gran noticia, pues porque no había una evidencia clara de cuál era el impacto social de la tecnología después de toda esa inversión y de cosas pues que se ha hecho en el país, ¿no? Sí, hay unos hallazgos de verdad muy interesantes. O sea, en el imaginario colectivo está que las personas que están en la ruralidad no tienen en ninguna dimensión la posibilidad de tener una participación más alta. Pero esto que nos acaba de decir Carlos, me parece que desvirtúa precisamente esas imágenes que nos hacemos. Y fíjese, Víctor, que eso con la realidad de un 60% del país con acceso a Internet. Si tuviéramos una cobertura plena, tuviéramos, por ejemplo, el escenario del 85%, que es la meta de este gobierno, ¿qué más vamos a cambiar en términos de sectores de transformación digital? O sea, creo que la primera parte, la respuesta de Carlos de que es gris, yo le veo ya a un colorcito gris-verde, porque estamos habilitando muchas más cosas que estábamos en amarillo. Y veo que sobre eso, pues, eso también cambia las realidades del gobierno, que era mi pregunta, ¿qué tanto se está viendo uno que el gobierno cambie, que el GovTech llegue? Porque si el ciudadano es más digital, pues lo que pasó hace pocos días, que es hacer los subsidios en directo, análogo, en persona, pues sería un retroceso, ¿no? Sí, total. De acuerdo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por utilizar la tecnología, o sea, la reducción en la fricción es algo que tenemos que, mejor dicho, el progreso va muy rápido y nosotros no vamos tan rápido y tenemos que acelerar, y para acelerar se requiere la tecnología, y esa es la historia de la humanidad, ¿no? La tecnología hace ese aporte, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante saber que hay unas capacidades ahí, ¿no? Y hay que usarlas. Saber que las motivaciones y, digamos, la zanahoria, la gente sale a buscarla, ¿no? O sea, dentro de esos datos así curiosos, en las zonas rurales que se contraen de manera significativa los usos, ¿no es cierto? De pronto hay unos saltos extraños y entonces uno va a ver, bueno, pero ¿qué pasó acá? Apuestas,
y resultados deportivos. Es decir, la zanahoria, o sea, yo puedo tener dificultades en mi conectividad, tengo un smartphone, pero estoy haciendo apuestas y estoy mirando los resultados deportivos y digamos que es un salto ahí en las zonas rurales que pues, significa que están las capacidades y hace falta esa motivación, esa zanahoria para que ocurra, ¿no? Carlos, y bueno, y hablando de zanahorias, el tema de comercio electrónico, que por supuesto en pandemia, cuando estábamos confinados, fue una gran explosión. Y cuando Pablo nos decía, parte del estudio, pues, y preguntaba qué pasa después de pandemia, qué ha pasado con el comercio electrónico después de pandemia. ¿Se redujo? Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Yo creo que ahí lo valioso es la definición económica de ciudad, esa idea de que la ciudad es ese contexto donde desaparece el espacio entre las personas y las firmas, ¿no? Eso es lo que está sucediendo, es decir, la sociedad, los centros urbanos son omnicanal, ¿sí? Los centros urbanos son omnicanal, es decir, hay un desarrollo conjunto del e-commerce y evidentemente del punto de venta. Pero en lo rural se ha desarrollado de manera significativa el e-commerce, es decir, la gente en lo rural está comprando, y eso desde el estudio del 2016, esa persona que compraba en lo rural se volvía un comprador intensivo. Es decir, aprendía la fórmula que no tocaba ir, ¿sí? Y se volvía un comprador intensivo. Y eso se ha ido manteniendo. Y evidentemente hoy en día encontramos como en lo rural las personas están viendo que a través de lo digital están ampliando su mercado. Y eso, el crecimiento es, pues digamos, la pendiente de lo que está sucediendo en lo rural con respecto al e-commerce es positiva y sigue creciendo. Muy bien. Mauricio. Mauricio, ¿tiene alguna pregunta? Sí. Yo tengo una pregunta para Mauricio. Esa estrella azul que hay atrás, ¿qué, hombre? La 16, don Jorge, la 16. No, ¿Quién preguntó? Yo no no, iba a decir nada, yo no iba a hablar de no, eso sí. Como decimos en Antioquia, es muy montañero, hombre, una estrella ahí. Muy bien. ¿Me han visto a mí poner estrellas del Bucaramanga aquí atrás? No hago eso. Qué descargo. Las tenemos todas guardadas para Sí, solamente yo las guardo. nuestra intención, no hay que ser popular. Y yo no sé si los vaya a corchar, pero hace más o menos 4 semanas estuve en una transmisión de Impacto TIC con .co con Fabricio Alarcón, vicepresidente del Centro Nacional de Consultoría, que han hecho un estudio también muy interesante, muy diferente, relacionado, que es el estudio de percepciones de Internet, de los usuarios de Internet, de los colombianos, de cómo ven Internet, cómo lo usan. No quiero corcharlos porque no necesariamente ustedes estuvieron también tan metidos en el estudio como en este, pero ¿encontraron algo interesante o alguna relación o alguna discrepancia entre ambos estudios, o van como muy alineados lo que somos y lo que nos percibimos? Porque no siempre, ni en la vida física, ni en muchas cosas de la vida, lo mismo es la realidad y la percepción, ¿no? Pues yo, como tú dices, no conozco a profundidad el otro estudio. Lo que sí es claro es que son consistentes, ¿no? Nosotros en nuestro estudio también tenemos algunas medidas con respecto a percepción, ¿no? Y digamos lo que yo puedo decir que creo que también está presente en lo que se hizo para .co, para GoDaddy, es como
de alguna manera la gente que está en el nivel avanzado comienza a tener una visión un poco más crítica de su relación con la tecnología, es decir, como esa invasión en la vida privada, en los espacios de familia, los temas de ciberseguridad con los niños, todo eso comienza a aparecer más en los usuarios un poco más avanzados, ¿sí? Y antes, pues digamos como que el Internet es como chévere, ¿no? Pero ya cuando llega uno, ¿qué es lo que le pasa a uno? Ya comienza uno a luchar a mirar el tiempo que está uno conectado, a ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, los estudios son consistentes, es decir, los resultados con lo que yo he conversado con Fabricio, que no pudo acompañarnos acá, es que son consistentes, ¿no es cierto? Y con respecto a esos temas de percepción, lo que nosotros hemos encontrado es eso, es como hay un cambio en la relación en la medida en que uno comienza a tener una relación más intensa y más profunda y de alguna manera uno comienza a ser más crítico con uno y con la tecnología, ¿no? Y más cuidadoso también, ¿no? Sí. Como complementando un poco, nosotros hicimos una investigación cualitativa y habla una metáfora que me parece como bonita, y es que las personas como que de bajos niveles de apropiación entran, se conectan, como que es un lugar que entran, se conectan y se salen, y los de nivel avanzado como que conviven en ese mundo todo el tiempo, y eso les genera una serie de emociones que no son positivas y el deseo de desconectarse, pero tiene que ser un esfuerzo, ¿sí? Como que conviven en ese mundo, convivimos, pues yo me siento, digamos que convivimos en ese mundo, todo el tiempo estamos ahí, vemos televisión ahí, o sea, hablamos con nuestros amigos ahí a través de eso, sí, como que toda nuestra vida la llevamos a este mundo digital y eso empieza a generar una serie de inconformidades, sí, pues porque pues que conocemos o que hemos visto, sí, como en esta parte de percepciones de Internet, en el cualitativo quedan los verbatim muy claros del estrés, la ansiedad que les genera incluso cuando se desconectan y este tipo de cosas. Santiago tiene una pregunta, creo que acaba de entrar al complejo de Ferrari o de Legoland. Para los que vean el video en YouTube. Víctor no conoce el monumento que le estamos haciendo al Atlético Bucaramanga. Esto es una exclusiva para la audiencia. Un espacio de entretenimiento virtual, real, de locos. No, mi pregunta era, bueno, ¿qué sigue? Colombia, ¿cómo está versus otros países? ¿Qué va a pasar ahora con el estudio? ¿Para dónde vamos con ese análisis de Colombia? Pues porque no somos el ombligo claramente, entonces ¿cómo estamos entre los demás? ¿O qué sigue con esa tarea tan importante que ustedes vienen impulsando? Ahí sí, lo primero que tenemos que decir es que la pandemia, nosotros utilizábamos un metro, ¿no? Y ahora ese metro no nos alcanza para medir la apropiación digital. Porque no, metro va a haber en Bogotá, no le meta el tema político, metro va a haber en Bogotá, no mezclemos temas acá. Sí, nosotros la vara para medir. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Hubo un salto grande, es decir, la gente que estaba en el nivel avanzado, la gente que más ya estaban, digamos, en algunos usos sofisticados, obviamente se incrementó, es decir, esa distancia se hizo más grande, ¿no? En consecuencia, pues de alguna manera nosotros tenemos que tener información suficientemente granular, tanto en el nivel avanzado como en el nivel básico, y también pues entender mucho también a aquellos que aún no son usuarios, ¿no? Porque aún tenemos un 15% de personas no usuarias, ¿no? Entonces es entender todo ese recorrido mejor, y en ese sentido pues nosotros estamos aspiramos a que en este segundo semestre estamos haciendo esta medición en 4 países más, es decir, vamos a hacer la medición en España, en Bolivia, Perú y Chile. Por eso uno de los aportantes es una fundación CODEA, que es una fundación de Chile,
De Chile. ¿no? Es decir, nosotros queremos tener información también de los avanzados, por eso la presencia de España, que es un país con mejor nivel de conectividad, con unas personas con un mayor nivel de educación, que pertenecen a un mercado común, es decir, es un contexto bastante diferente y mucho más maduro en términos del ecosistema digital, ¿no? Pero también tenemos que ver qué está pasando en Bolivia o en Perú, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tener un estudio pues, de 5 países y vamos a poder compararnos, vamos a poder hacer contraste y la idea pues también es poder compartir y esta conversación de amigos pues que sea más amplia, ¿no? En el sentido de traer como una sabiduría para ver cómo acelerar el proceso del aprovechamiento de la tecnología. Bueno, Jole, para ir cerrando. Bueno, Carlos y Pablo, el estudio lo presentan, si no estoy mal, como tecnología, aliada o enemiga. Después del estudio y todo, o estoy viendo otra cosa que no es. Eso fue una conferencia vieja, sí. Ah, no, pero bueno. No, ustedes, por favor, disculpen. Pero acá yo busqué. Del año pasado. Bueno, colaboré, Jole, no, colaboré. entonces al estudio de Mauricio van a hacer 2 preguntas. Una, ¿dónde podemos encontrar el estudio? Porque no lo encontré, claramente. Esto era para poner un poquito de contexto para que la gente supiera dónde lo puede buscar. Y la segunda, ¿cómo están viendo la tecnología? ¿Una aliada o una enemiga? Pablo. Bueno, la tecnología es indiscutiblemente una aliada, o sea, no, mejor dicho, no, el mundo no puede tener una conversación donde diga que la tecnología no es aliada, me parece a mí, y de lo que hemos llegado, como que los indicadores que usted mire que ha mejorado es una apropiación de tecnología, ¿sí? O sea, las vacunas es tecnología que nos sacaron de la pandemia, es decir, ahí, pues hay otra cosa que es nuestra manera de vivir con esta tecnología, que es, bueno, que hay que ver cómo se controlan ciertas actividades que terminan siendo nocivas, pero como capítulo general, la tecnología, o sea, es lo que viene haciendo el mundo avanzar. Sí, eso no. ¿Y dónde consigue el estudio? ¿Dónde sí podemos encontrar el estudio reciente? ¿Cómo? No, el estudio próximamente lo estaremos colocando, estaremos colocando un ebook en el sitio de internet del Centro Nacional de Consultoría.com, ¿sí? Esto que ustedes tienen acá es gracias a una amistad profunda y entonces es una spoiler. Una exclusiva. Sí, es una exclusiva. Sobre todo para Jole, para que vea que sí va a estar disponible y lo puedan comprar. Es una exclusiva para Jole. Hay datos bonitos, hay datos referente a inteligencia artificial, a ChatGPT, cosas que alcanzamos a registrar en este último estudio. Y eso que menciona Pablo de las redes es absolutamente entrar a un mundo, es como entrar como colocar cuando el microscopio comienza a ver la célula, eso es un poco lo de las redes. Me parece que entender eso, el contraste, por ejemplo, que hay en la red de las personas que tienen una conexión fija y móvil frente a la red de las personas que tienen solo conexión móvil, es absolutamente maravilloso y me parece que le permite construir estrategia, ¿sí? Y permite gerenciar y gestionar procesos de construir habilidades y esas cosas. Entonces, el estudio es absolutamente maravilloso, es muy profundo y pues pronto lo estaremos colgando en el centro y pues va a aparecer pero esto es un spoiler absolutamente exclusivo, primicia mundial. Sí, buenísimo. Primicia mundial. Yo por eso quería hacer énfasis con la pregunta.
Y por eso la vuelta y la tecnología amiga guayada. Eso fue Era preparado. una conferencia del... Eso fue preparado, sí. Era una conferencia de 1999, pero bueno. Sí, pues por eso tiene un PhD. Tiene un PhD, El tiene un Internet, PhD. ¿qué es eso? ¿Para dónde vamos? Es el estudio citado por Dioscam, Bolívar. como en el Dioscam. Bueno, muy bien. Señores, pues esta semana, Pablo y Carlos Lemoine. Los Lemoine Brothers, les decimos los amigos, pero son los grandes responsables dentro del Centro Nacional de Consultoría de haber conducido este estudio de apropiación social de Internet, de las tecnologías de la información. Y aquí, en Amigos TIC de Caracol Podcast, en Caracol Radio, hemos obtenido las primeras pistas de este estudio que será publicado próximamente, en los próximos días, en el sitio web del Centro Nacional de Consultoría.com. A nuestros amigos Lemoine, mil y mil gracias a todos los que han estado pendientes de este episodio en YouTube y en Spotify. Mil y mil gracias. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Hasta la próxima. Chao, chao. Un Gracias. abrazo. Chao. Carlos, Pablo, gracias.